Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Nuevo Régimen, un programa de análisis político donde abordamos temas nacionales, internacionales, estatales y por supuesto también los temas aquellos que se consideran trending topic. Javier, muy buenas noches, qué gusto. Nazaret, muy buenas noches, es un placer estar aquí contigo en Nuevo Régimen, agradeciendo al público que nos está viendo a través de la señal del 26.1 de alta definición de Radio Televisión de Veracruz y también los que nos siguen en redes sociales. Pues empezando con los temas de Trending Topic, ¿qué te parece si iniciamos esta charla platicando de que la selección mexicana perdió ante la selección de Inglaterra 3-2 y nos eliminaron, por supuesto, de los octavos de final? Y el fútbol, sin duda alguna, ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno de impacto global, donde las decisiones de sus organismos rectores, la organización de la FIFA, influyen en gobiernos y economías y relaciones internacionales. Es decir, cómo la FIFA se convirtió en un actor político, porque más allá de los partidos políticos, de la afición mexicana, del pato que ya tiene su denominación, cómo está la FIFA organizando atrás todo el concepto que abarca este mundial. Primero que nada, en política hay un fenómeno conocido a nivel internacional que se llama el lavado deportivo, sport washing, que quiere decir que la FIFA o los Juegos Olímpicos se dedican a darle un lavado a los regímenes políticos que requieren ser sede de estos eventos deportivos globales para tratar de lavar su prestigio político, económico y social respecto al mundo. Por ejemplo, en los 30s, la FIFA legitimó el régimen de Benito Mussolini, que tenía una dictadura fascista en Italia, como en su momento los Juegos Olímpicos también legitimaron el régimen de Adolfo Hitler cuando organizaron las Olimpiadas en la Alemania nazi, también en el periodo de los 30s. En el caso de 1978, por ejemplo, en América Latina, tenemos que la FIFA legitimó la dictadura militar que tenía en ese momento el país sudamericano, en donde se hacían las acusaciones de que había perseguidos políticos, había torturas, incluso dentro de lo que fue el estado inaugural de esa Copa Mundial de 1978 de la dictadura de Videla, a 1.5 kilómetros del estadio se hacían torturas en contra de los prisioneros que se oponían a lo que es la dictadura. Ya más recientemente se hizo la crítica a la FIFA que, por ejemplo, en el Mundial de Qatar 2022 se hizo una serie de limpieza política a lo que es la imagen del país, en donde a través de organizar la Copa Mundial de FIFA se trató de limpiar lo que es la calificación internacional y la percepción que se tiene del mundo, por ejemplo, de esta nación, en donde no hay derechos humanos para las mujeres, no tienen igualdad jurídica, política, económica. Los derechos laborales, por ejemplo, fueron explotados respecto a lo que fue la prematura construcción de los 8 estadios que tuvieron la sede mundialista, en donde se abusa de parte de lo que son las autoridades catarís de mano de obra extranjera, en donde daban pésimas condiciones laborales, no daban derechos, se quitaban pasaportes para que no abandonaran los centros laborales. También dentro de este esquema de abusos que hubo hacia la población, se reporta por parte de la revista The Guardian de que hubo más de 6.900 personas que murieron por las pésimas condiciones de seguridad que tenían los trabajadores para tener una posición acelerada de construcción de estadios. Y una parte que también se ha mencionado mucho es que, por ejemplo, ahora con el Mundial que va a ocurrir en Arabia Saudita en el año 2032, también trae esa misma lógica de tratar de dejar a un lado de que, por ejemplo, es una nación que tiene las mismas características de Qatar. No hay derechos laborales, no hay derecho a las mujeres, no hay democracia, son gobiernos autoritarios. Y, por ejemplo, en el caso de lo que va a ser la siguiente sede después de lo que es el Mundial, Estados Unidos, México y Canadá, va a ser otra vez en 3 países, España, Portugal y Marruecos. Marruecos trata de legitimar su gobierno monárquico a través de relacionarse en términos de organización futbolera, lo que podríamos decir, tratar de dar una limpieza política a este
país organizador a través de aliarse con dos países en donde sí hay un modelo democrático, como es Portugal o como es España. Dentro de esa limpieza política que se hace por los partidos políticos o por ser sede de una Copa Mundial, ¿México entra en ese supuesto? Y si es que sí, ¿qué se buscaría limpiar? En el caso de México, nosotros fuimos invitados porque originalmente la sede iba a ser para Estados Unidos. Hubo un escándalo llamado FIFA-Gate, en donde se reportó que Joseph Blatter, el anterior presidente, compró votos de la CONMEBOL y de la CONCACAF y otras federaciones de Asia y de Europa para darle las sedes tanto a Rusia del año 2018 como a Qatar del 2022, porque también tenían estos dos países el interés de mejorar la imagen pública ante el mundo. Entonces, cuando a Estados Unidos participó en estas dos elecciones de sedes para el año 2018 y año 2022, no le dieron la sede, empezó un proceso de investigaciones a través de la Corte de Nueva York para ver el lavado de dinero que utilizaron a través de sus patrocinadores para la compra de los votos. Y esto podríamos decir que obligó a dimitir a las autoridades de la FIFA encabezadas por Joseph Blatter y el nuevo presidente Infantino, como una forma de darle un pago político a Estados Unidos porque no se le otorgó la sede en el año 2018 ni en el año 2022, producto de la corrupción de la compra de la sede por parte de Rusia y de Qatar en complicidad con las autoridades de la FIFA, pues le dieron la sede. Y la parte mexicana pues fue una concesión que nos dio Estados Unidos y también a Canadá. Y lo que yo descartaría, por ejemplo, es de que Enrique Peña Nieto le había deducido por 10 años los impuestos a la FIFA y a sus patrocinadores y a subsidiarias para que pudieran explotar, tanto previo al Mundial como años después del Mundial, la explotación de lo que representa la sede. Pero ya Claudia Sheinbaum limitó esa excepción fiscal a solamente el año 2026. Y eso que mencionas se encuentra ubicado en el presupuesto de egresos 2026 y ahí te dice en que ese presupuesto y la FIFA estará condonada para no pagar los impuestos. Es decir, México no se va a quedar ni con un solo peso de todos los boletos vendidos por los partidos hechos aquí en la Ciudad de México, en Monterrey y en Jalisco. Pero a continuación vamos a ver el siguiente video. El caso FIFA-Gate es considerado un escándalo en la historia del fútbol a nivel mundial. La investigación reveló una red de corrupción y pago de sobornos durante las elecciones de las sedes Rusia 2018 y Qatar 2022, donde los pagos llegaron a 1.5 millones de dólares por votar a favor, así como fraudes y lavado de dinero, vinculado a la adjudicación de derechos comerciales y transmisión del torneo internacional, siendo entonces un torneo de intereses únicamente económicos. Como resultado de lo anterior, el FIFA-Gate expuso las prácticas de corrupción que durante años operaron dentro del máximo organismo de fútbol internacional, lo que derivó en el arresto de altos funcionarios de la FIFA en el pasado 27 de mayo del 2015 en Zúrich, Suiza. Meses después, el 25 de septiembre de ese mismo año, se involucró a dirigentes de distintas confederaciones y provocando la salida de figuras como Blatter, presidente de la FIFA. En el caso de Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, fue investigado por supuesta relación con el FIFA-Gate por supuestos sobornos para obtener los derechos de transmisión del torneo. El tema de la FIFA 2026 sin duda ha dado mucho de qué hablar y también mucho de esto es que se ha hablado acerca de la piratería, de cómo muchas de las mujeres o personas ajenas a los partidos de fútbol han tenido esta inmersión en estos partidos y que también han disfrutado gritar un gol, aunque ni siquiera propiamente se entiendan las reglas. Otra de las consideraciones que está detrás de todo el evento de la FIFA son los costos elevados que se tienen y que ya lo hemos repetido en varias ocasiones en este programa, que tienen los boletos por cada uno de los partidos. Como dato, el próximo juego, que será el sábado de Noruega contra Inglaterra, los boletos están aproximadamente en 142,000 pesos mexicanos a 190,000 pesos mexicanos en la zona más alta. ¿Cómo impacta esto para la población, principalmente en México, que se ha dicho mucho que este mundial ha sido en México, pero que no es para los mexicanos? La FIFA va a tener ganancias de este mundial de México, Canadá, Estados Unidos por 193,000 millones de dólares. No va a pagar impuestos en Canadá y en Estados Unidos, y en México solamente va a pagar
no van a pagar para el año 2026 porque la presidenta Claudia Sheinbaum hizo modificaciones a la cláusula leonina de 10 años que le habían impuesto a Enrique Peña Nieto. Y esa es una lógica que tiene FIFA. FIFA tiene un modelo de negocio. Evidentemente todo nos emociona el partido de la selección mexicana, pero también hay que hacer el análisis respecto a cuál es la situación que tiene este grupo transnacional, en donde prácticamente han tenido casos de corrupción para lo que es la parte de la selección de las sedes, pero también ha sido vinculado a lo que es la corrupción para lo que es la obra pública que se va a hacer, en especial de estadios. Por ejemplo, en Sudáfrica, de los estadios que se hicieron prácticamente fueron elefantes financieros blancos, porque prácticamente aumentaron precios de 80% a un 120% de sobreprecio. Actualmente no están siendo utilizados por ningún equipo de fútbol en Sudáfrica. En el caso de Brasil también hubo un proceso de inflamiento de los costos de lo que es la construcción y remodelación de los estadios. Le generó una serie de crisis económica que más adelante tuvo que pagar Lula con la parte de lo que fue su presidencia. Y en el caso de Estados Unidos se está reportando de que no se están generando la gran cantidad de ingresos que se esperaba en la parte turística y hospedaje, porque efectivamente acabas de dar una parte muy importante. Incluso para un mercado consumidor como el norteamericano, son precios extremadamente elevados para la parte de la adquisición de boletos. Lo curioso aquí en México es de que aquí en México sí se pudo tener la garantía de llenar los estadios, y sobre todo una parte muy importante de que creo que la pasión mexicana se supo diferenciar respecto a lo que es la posición dominante y depredadora de la FIFA. Previo al partido entre México e Inglaterra, la gente estaba muy entusiasmada, felicitando a los jugadores mexicanos que estaban en ese momento calentando previo al partido, y cuando en las grandes pantallas del Estadio Azteca salió la imagen del presidente de la FIFA, Infantino, salió una rechifla equivalente a lo que tuvo Miguel de la Madrid en el Mundial del 86. Entonces eso me dio esperanza, porque el mexicano, a pesar de que es una persona apasionada al fútbol, cuando vieron la figura del presidente de la FIFA en las pantallas del Estadio Azteca, le dieron una rechifla. Y que probablemente este sea el último mundial de Infantino, ya que están pidiendo su separación del cargo, su renuncia, también por presiones políticas. Y en México, como dato, se estimó que se dejó una derrama económica de 22.678 millones de pesos. Esto derivado de solamente los vendedores ambulantes de la derrama económica que se deja por ese momento. Y también la Canaco mencionó que que se generaron 8,000 empleos temporales y vinieron más de 1,100 millones de turistas extranjeros aquí a México. Mientras tanto, vamos al siguiente tema. La reconfiguración del comercio internacional ha reabierto el debate sobre los principales socios económicos de México y la viabilidad de diversificar sus mercados en un entorno de tensiones geopolíticas. Aquí en este sentido es que Estados Unidos quizá ya no vaya a renovar el TEMEC. Tienen apenas una renovación por 10 años que quizás se pueda aumentar a 16 años. Hay que esperar que se vaya Donald Trump, que se reacomode el escenario geopolítico. Pero mientras sucede todo eso, también México está analizando o está viendo la posibilidad de tener conexión o comercio internacional con China. ¿Tú qué opinas al respecto? Muchos analistas políticos, económicos, comentocracia en medios de comunicación, de una manera, creo yo, a veces poco profesional de análisis político y más con esperanza política, de estos analistas, muchos de izquierda, hablan de que podría México tener la alternativa en estos próximos 10 años de buscar otros socios comerciales como China, en donde China ha demostrado tener una capacidad económica dominante en los últimos 15 años, prácticamente es el primer socio comercial de más de 175 países. Entonces, la realidad es que lamentablemente México durante más de 40 años estuvimos sujetos a lo que es la economía de Estados Unidos. Durante 40 y tantos años estuvimos nosotros sujetos a tratar de acomodar las situaciones industriales, la producción, la parte del campo, la parte de las cadenas de suministros, la parte de intercambio comercial con Estados Unidos, generando de que prácticamente el 83% de nuestro comercio es dependiente de Estados Unidos. Entonces, lo dijiste acertadamente, Donald Trump hizo el anuncio que durante lo que va a ser
el próximo periodo de 10 años que tiene todavía vigencia el TEMEC, año con año va a querer estar renegociando temas específicos. Entonces, creo que va a ser importante que a nuestro público le enseñemos una serie de gráficas para que entiendan cómo durante muchos años de neoliberalismo, lamentablemente la economía mexicana fue sujeta a lo que pasaba en Estados Unidos. Digo, tampoco teníamos muchas alternativas porque sabemos que nuestro vecino, que compartimos 3,000 kilómetros de frontera, pues es la principal potencia económica y militar. Entonces, la realidad es que vamos a analizar cómo lamentablemente este escenario donde podríamos buscar a China es poco probable. Y también que Marcelo Ebrard dio el anuncio y descartó que México tenga posibilidades quizá de tener negociaciones comerciales con China. Mientras tanto, ¿qué les parece si vemos la gráfica de las importaciones y las exportaciones que ha tenido México con Estados Unidos? Aquí vamos a ver cómo inició comercialmente lo que son las importaciones y exportaciones entre México y Estados Unidos. Le voy a pedir a producción que por favor en pantalla pongan la primera gráfica, que es comercio internacional neto entre Estados Unidos, según el INEGI. Cuando inició en 1994 el Tratado de Libre Comercio, lo que equivaldría para México, las exportaciones eran por 41.580 millones de dólares y importábamos de Estados Unidos 39.917. Y en la tabla ustedes van a poder ver cómo conforme fueron pasando los años, lo que corresponde a exportaciones, que es la línea color azul, y la parte de importaciones ha ido en aumento respecto a lo que ha sido el proceso comercial con nuestro vecino estadounidense, para llegar al año 2026. En el año 2026, con corte evidentemente del 31 de diciembre del 2025, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos exportaciones con Estados Unidos por 551.976 millones de dólares y de importaciones, es decir, lo que nosotros le compramos a los estadounidenses es equivalente a 249.797 millones de dólares. Esta dependencia habla del gran crecimiento que tuvimos, en donde pasamos de 41.580 millones en 1994 a más de 500.000 millones de dólares solamente en el año 2026, y la parte en donde nosotros le comprábamos a Estados Unidos en 1994 de 39.917 millones, pasamos a adquirir sus bienes y servicios por 249.000 millones de dólares. Y acá otro dato relevante es que se pueden dar cuenta en la gráfica 2020 existen unos picos hacia abajo. Esos picos hacia abajo indican, pues claro, la pandemia del COVID-19 que afectó absolutamente a todas las partes del comercio. Y si vamos a la siguiente gráfica, en las importaciones mexicanas en Estados Unidos, esa mera, ahí estamos viendo que tanto las máquinas como el transporte ocupan un mayor porcentaje. Por máquinas se refieren a tractores, a camiones, a trailers, a eso se refiere. Televisores, licuadoras, smartphones. Toda la parte electrónica, tecnológica que ocupamos y que nos llega a México, por ejemplo, Apple. Y en la parte de los transportes ahí entran los automóviles y las diferentes autopartes que pueden provenir de los Estados Unidos, pero que al final se ensamblan acá en México. Tenemos instrumentos con un 5.79%, también tenemos en la parte de importaciones mexicanas del 4.39% correspondiente a vegetales, un 3.97% a rieles, un 3.53% a diversos materiales, un 3.10% a plásticos, un 3.01% en alimentos, textiles 1.78%, químicos 1.52% y otros productos más 5.8%. Vamos a pedir a la producción que nos pueda pasar a la siguiente gráfica, por favor. Y aquí vamos a ver los mayores socios comerciales que tenemos. Como se pueden dar cuenta, prácticamente el 80.4% de lo que tenemos nosotros de exportaciones van a Estados Unidos. Esto es lo que hablábamos al principio, en donde tenemos un predominio de nuestro mercado comercial hacia Estados Unidos. Y si se pueden dar cuenta, por ejemplo, en la parte en donde dice China, China solamente representa el 3%
de lo que representa lo que produce nuestro país para exportaciones. Aquí lo que han mencionado diferentes analistas, pues vemos que tiene un descomunal avance en lo que corresponde a nuestros intereses económicos ya vinculados a la producción estadounidense, donde Estados Unidos tenemos una relación comercial del 80% comparado con el 3% que representa China. Evidentemente esta parte es pues muy difícil poder revertir en tan solo 10 años que tenemos de vigencia de renovación, y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el resto de Asia sin China corresponde al 3.5% en algunas secciones. En América Latina y el Caribe representa solamente el 4.6% y el resto del mundo representa para México en cuestión de exportaciones solamente el 3.5%. Como pueden ver, aquí tenemos el reflejo como en el neoliberalismo, prácticamente en lo que fueron los gobiernos del PRI y el PAN, nuestra economía está anclada a lo que es la relación comercial con Estados Unidos. Digo, también hay que hacer análisis político concreto de que Estados Unidos es una potencia económica, financiera y militar, y que tampoco teníamos por nada dónde movernos. Y a la siguiente gráfica, en donde está el mapa mundial, ahí nada más que me lo pongan de favorcito, pero mientras vamos adelantando, ahí estamos. Que los socios comerciales que tiene China y Estados Unidos, lo que tiene China aparece en color rojo, son sus principales socios comerciales, y Estados Unidos son los principales socios comerciales que aparecen en azul. Si se dan cuenta, la expansión territorial que ha tenido China a lo largo de estos años, que es un corto periodo, ha sido significativa en el tema de las importaciones y las exportaciones. Y vamos a la siguiente para ver cómo han crecido las importaciones y exportaciones de México con China. Acá, en esta última gráfica, nosotros podemos vislumbrar que las importaciones que México tiene con respecto a China han aumentado considerablemente a partir aproximadamente del 2020, con independencia de que se vino la pandemia del COVID-19. Sí, acá tenemos en la gráfica las importaciones que hacemos de China, equivalentes a 42.850 millones de dólares, y lo que nosotros hacemos de exportaciones es una cifra muy baja de 4.994 millones de dólares. Incluso si ustedes comparan lo que actualmente tenemos de importaciones con China, es prácticamente lo mismo que teníamos con Estados Unidos, pero en 1994, y lo que nosotros actualmente le vendemos a China es una cifra muy menor a lo que en 1994 exportábamos a Estados Unidos. Entonces, lamentablemente tenemos una jaula geopolítica y geoeconómica que nos arrastra a estar condenados a comerciar con Estados Unidos, y tenemos esa situación difícil. Y que la ingeniería inversa que ha tenido por parte de China ha tenido frutos y ha tenido resultados, porque precisamente esta ingeniería inversa es la que les ha permitido aprender de las otras naciones cómo es que hacen los productos para poder así tener una imitación de los mismos productos. Antes se tenía la idea de que el producto chino duraba poco, era chafa o no funcionaba bien, pero ahora los productos chinos tienen mayor relevancia en la economía nacional mexicana. Y lo veíamos en el mapa, o sea, prácticamente el dominio de color rojo, que quiere decir cuáles son los países que tienen como principal socio comercial China, y nosotros somos de los 20 y tantos países que tenemos como principal socio comercial Estados Unidos. Entonces, si estamos en un contexto donde tenemos 130 millones de mexicanos, ahora lo que debe hacer la 4T es generar proyectos que puedan más adelante dar las condiciones para que aquí en México tengamos una industria propia en caso de que Estados Unidos nos amague año con año respecto a lo que son las negociaciones de lo que puede ser acuerdos comerciales bilaterales, que esa es la perspectiva. Pues ya veremos qué es lo que pasa en los próximos años de las negociaciones, tanto del TEMEC, Telecán, bueno, del TEMEC, el Telecán ya no existe, y cómo esta expansión de China puede tener injerencia en México, y pues también, claro, lo que decida en su parte Marcelo Ebrard junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, vamos a un corte promocional y volvemos.
No sé nada de fútbol. Nunca he sido aficionado a ese deporte que a tantos millones de personas apasiona. Es tal su poder de atracción, son tan incontenibles las emociones que ese juego desata, que en 1969 hasta un conflicto armado entre Honduras y El Salvador provocó. Unos años después, en ese último país, atestigué cómo en medio de una guerra que duró 12 años y que se libró sin tregua, guerrilleros y soldados cesaban el fuego cada vez que la selección nacional jugaba un partido decisivo. Cuando la pelota rueda, el mundo parece detenerse. Yo mismo, a Hugo Sánchez y al fútbol, que no me gusta, les debo la vida. Sucedió allá en los Balcanes, en la tierra de nadie, cuando intentábamos llegar a Sarajevo y ante lo que pintaba para ser una ejecución sumaria. México, Hugo Sánchez, exclamó uno de los combatientes bosnios que nos habían capturado y se preparaban para disparar al ver el pasaporte que yo presentaba como si fuera un escudo con mis dos manos frente al pecho. Una pausa se produjo, los ánimos cambiaron, se abrió un espacio para negociar. El Pentapichichi, ahí me vine a enterar de lo que eso significaba, nos salvó. El fútbol pacifica o enfrenta, alivia o enferma, construye o destruye. De ese enorme poder, de esa ambivalencia, inclinando la balanza hacia el caos, quisieron aprovecharse los ultraderechistas en México para intentar un golpe de Estado ante más de 1.800 millones de televidentes. Fracasaron. Y es que aquí, donde lo inédito se produce, hasta el Mundial, ese enorme negocio, concebido para ser disfrutado en los estadios por las élites y explotado comercialmente por las grandes marcas y las televisoras, se transformó. Que todo el mundo pudiera ver los juegos fue la consigna. Popularizar, democratizar el torneo, garantizar el derecho a disfrutarlo alegre y colectivamente, el propósito. Millones de personas decidieron hacer a un lado al televisor que tienen en casa y salir a las avenidas, calles y plazas de muchas ciudades donde se colocaron pantallas gigantes. El mundo ha visto en este enorme escaparate al México real, ese que gracias a la paz social, a la dignidad recuperada y al clima de libertades existente, disfruta y padece apasionadamente los juegos, así se vive este deporte, y abraza y se deja abrazar por las y los visitantes extranjeros. Pasará la tregua futbolística, y la derecha, que ahora cifra sus esperanzas en que Trump cancele el TEMEC, seguirá apostando con la obcecación suicida que la caracteriza a que el país se hunda. Pero esta goliza no se la quitará encima jamás. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Estamos de vuelta en Nuevo Régimen, un programa de análisis político, y en el tema nacional, la disputa por el control de los recursos energéticos y las rutas estratégicas del país
ha sido señalada como uno de los factores que explican el reacomodo de los grupos delictivos en diversas regiones de México. Es decir, el huachicol fiscal se ha apoderado o el crimen organizado cada vez se ha adentrado más al huachicol fiscal y no necesariamente al tráfico de las drogas. Y también la parte de robo a los suministros de combustible, ya sea pipas, a ductos de Pemex. En la parte del huachicol prácticamente podríamos hablar de la parte de combustible, que ya representa la segunda fuente de ingresos del crimen organizado. Y creo que una parte importante que tenemos que explicarle al público mexicano y veracruzano es de que en términos de análisis político se tiene la teoría de que a veces los países imperialistas utilizan grupos proxies para desestabilizar a grupos políticos que no se sujetan a los intereses que les conviene a ellos como grandes potencias en los países donde ellos son parte de lo que es la administración pública o el gobierno de países de mediano desarrollo. Para nuestra audiencia, dos datos. El primero, sí, efectivamente, el huachicol ya es la segunda fuente de ingresos más grande para el crimen organizado después de las drogas, es decir, la heroína, la cocaína y el fentanilo, que está dejando mucha derrama económica en Estados Unidos. Se quiere ver cómo se vea por el lado. Y la segunda, ¿qué son los grupos proxies? Si los puedes explicar para nuestra audiencia y poder tener un poco más de contexto. Por ejemplo, ahora que los grupos del narcotráfico mexicano y de otros países latinoamericanos han sido catalogados como grupos terroristas, si nos damos cuenta cuál es el accionar que tienen las élites económicas y políticas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra, generalmente se vinculan a grupos que son los que generan inestabilidad política precisamente en los países de tercer mundo o los de vías de desarrollo, para poder desestabilizar cuando no se alinean a los intereses económicos de estas grandes naciones imperialistas. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que representó el Medio Oriente, se sabe que Estados Unidos financió a los talibanes, tanto para sacar de lo que fue la invasión rusa en Afganistán, como para desestabilizar también toda la región a los gobiernos musulmanes que no se adecuaban a los intereses de lo que son las grandes transnacionales estadounidenses. Por ejemplo, teníamos ejemplos en donde Arabia Saudita, Qatar, por ejemplo, se han alineado los intereses económicos de las transnacionales estadounidenses, pero tenemos otros ejemplos como Irán, como Libia, como Irán, en donde en su momento han tratado de tener una lógica muy separada a los intereses de Estados Unidos. Y en América Latina, históricamente, tenemos dos grupos que han operado al servicio de las élites económicas y políticas de Estados Unidos. Uno son los grupos paramilitares que, por ejemplo, tenían presencia en el sur de México, en Ecuador, en Colombia, y actualmente la función de los grupos paramilitares, ahora podríamos decirle que son los grupos del crimen organizado. Y se sabe que cuando se trató de implementar la reforma energética de Felipe Calderón en el año 2008 y la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el año 2013, fue precisamente en donde se desató una violencia importante en el país, y los tres principales grupos del crimen organizado, como los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación, tenían control territorial precisamente en las zonas en donde se tiene comprobado que existen grandes yacimientos de gas y petróleo y que son la ambición de las grandes transnacionales para poder tener acceso a esos yacimientos que todavía no son explotables, y que la reforma de Felipe Calderón se planteaba, y con la de Enrique Peña Nieto, de que se le diera apertura a la iniciativa privada para la explotación de esos yacimientos. Y vamos a dar un ejemplo. Vamos a pedir a la producción que nos ponga, por favor, el primer mapa para hacer la vinculación de cómo los grupos del crimen organizado le hacían el trabajo sucio a las transnacionales. En el primer mapa nos vamos a dar cuenta que es del año 2021, trae el nivel de enfrentamientos que hubo entre lo que es el Cártel del Golfo con sus principales competidores. Estas cifras corresponden al año 2011 al 2021, y nos vamos a dar cuenta que en la zona donde hay puntos rosas, azules y verdes son en donde ha habido conflictos por la zona del control de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Esta zona es donde históricamente el Cártel del Golfo ha tenido presencia, y si nos damos cuenta han tenido una disputa por estas zonas donde están los circulitos con diferentes grupos por tener el control. Por ejemplo, tuvieron 311 enfrentamientos con los Zetas, 26 con los Dragones, 2 con Ramírez Treviño y 1 con el Cártel de Sinaloa. Aquí es una parte muy importante porque el Cártel del Golfo fue uno de los principales grupos que empezó a tener la lógica de tener el control territorial. Pero nos vamos a dar cuenta que para el año 2000 ellos crearon una organización proveniente de antiguos militares
contra insurgentes que se llamaban los Zetas. Los Zetas en su momento eran un grupo armado que trabajaba para el Cártel del Golfo, pero posteriormente se separaron del Cártel del Golfo. Le vamos a pedir a producción que nos ponga el mapa en donde controlaban los Zetas. Si se dan cuenta, la zona de control de los Zetas correspondientes al año 2011 al 2021 prácticamente es la misma zona que se disputaban con el Cártel del Golfo, es decir, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, una parte de Puebla. Bueno, esta parte es importante porque originalmente los Zetas eran antiguos GAFES, eran fuerzas especiales del ejército mexicano que se utilizaron para combatir al Ejército Zapatista y Liberación Nacional, pero curiosamente unos años después de que recibieron entrenamiento militar por parte de Estados Unidos, se pasaron al crimen organizado y posteriormente formaron su propio grupo del crimen organizado. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que en el mapa donde están los círculos de color verde y rosa son las zonas en donde ellos tenían la mayor cantidad de presencia como grupo organizado. Y nos vamos a pasar al tercer mapa correspondiente al Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde nos damos cuenta que este grupo dominante, que actualmente tiene mayor presencia en los estados, tiene una fuerte presencia todavía correspondiente a la zona del Golfo de México. Tiene, por ejemplo, ahí los puntos de color rosa y azules, presencia, por ejemplo, en Tamaulipas, el estado de Veracruz, tienen presencia en Oaxaca y tienen presencia en lo que es la zona de Tabasco. Bueno, ¿qué es lo que se habla en términos de análisis político? Se calcula que estos grupos del crimen organizado tuvieron su mayor auge de extensión territorial, auge económico, cuando precisamente se hicieron los descubrimientos de los yacimientos más importantes de petróleo. Y ahora le vamos a pedir a la producción que nos ponga el mapa correspondiente a las zonas donde se ha encontrado reservas petroleras. El mapa se llama Alto Potencial. Ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, en donde operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde operaban los Zetas y en donde actualmente está operando el cártel, también el Cártel del Golfo, es donde precisamente son zonas petroleras en donde se ha demostrado que hay yacimientos importantes de gas y petróleo. Por ejemplo, ustedes van a ver en el número 1 que está la parte de la cuenca de Burgos, que corresponde al estado de Tamaulipas y Nuevo León, y en la cuenca de Burgos se sabe que hay 545 billones pies cúbicos de gas y 13.100 millones de barriles de petróleo, solamente en esta pequeña franja entre Tamaulipas y Nuevo León. Ahora nos vamos a ir a la parte número 2, correspondiente a Sabinas, Burro, Picachos. Esta zona se tiene especulaciones de que hay 141 billones de pies cúbicos de hidrocarburos. Si nos damos cuenta, es una cantidad muy importante de recursos petrolíferos y de gas, solamente correspondientes entre lo que es la zona de Coahuila y de Nuevo León. Y nos vamos a ir a la tercera zona, que es Tampico y Misantla, que corresponde a Tamaulipas y al estado de Veracruz, que es de color verde, que representa el número 3, y la cuarta zona es la parte de Veracruz. Los teóricos políticos nos hacen mención de que estas zonas en donde operaban los grupos del crimen organizado tenían como objetivo político para el proyecto neoliberal de entrega de los recursos petroleros y de gas de México es precisamente aterrorizar a la población que estaba en estas regiones del Golfo de México, en estos estados de la República, para que en su momento, cuando entraran las grandes transnacionales, pudieran tener la posibilidad de tener la extracción de petróleo con la facilidad de meter terror por todo el territorio nacional. Y vamos a ver... El robo de los hidrocarburos y el contrabando de estos mismos se le conoce como el huachicol. Sin embargo, el lavado de dinero de estos mismos se le conoce como el huachicol fiscal, es decir, dinero ilícito que proviene de la extracción o el robo de los hidrocarburos. En México hay una situación particular con un caso conocido como la barredora. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto y cómo es que se ha expandido y los señalamientos que también ha hecho parte de Estados Unidos? Estos grupos del crimen organizado se sabe que tenían como objetivo de hacer su trabajo sucio. Actualmente la Presidenta de la República acaba de presentar en su mañanera la propuesta de estudio para que en México se pueda utilizar el fracking como método de extracción de todo lo que es esta franja del Golfo de México que está en territorio nacional. ¿Por qué? Porque esa era la zona que originalmente ambicionaban las petroleras con la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
¿cuál es el análisis político que yo haría? Que, por ejemplo, el Grupo La Barredora tiene como objetivo de tratar de generar inestabilidad en Tabasco para lo que corresponde a lo que es la refinería de Dos Bocas. Entonces, creo yo que lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde va a poner a discusión pública la posibilidad de que México entre a fracking, es uno, de que México no pierda soberanía sobre estos recursos naturales y a la vez tratar de hacer convenios mixtos con las empresas transnacionales que ya le habían hecho el ojo a Tamaulipas, a Nuevo León, a Coahuila, a Veracruz, para la explotación de petróleo. Entonces, creo que aquí lo que está haciendo como medida geopolítica la presidenta Claudia Sheinbaum es, me voy a preparar porque estos grupos transnacionales quieren las reservas naturales de México, pero voy a poner reglas en donde se tengan que asociar con Pemex, donde México no pierda la soberanía sobre hidrocarburos, y nos van a decir en el público, ¿por qué están siendo tan catastrofistas en el análisis? Bueno, hay que recordar que en enero de este año ya se secuestró a Nicolás Maduro y abiertamente Donald Trump y las empresas petroleras dijeron que hicieron el secuestro de ese jefe de Estado por el petróleo de Venezuela. Entonces, creo yo que como medida que está implementando la presidenta Claudia Sheinbaum es para evitar que utilicen estos grupos de crimen organizado, mejor va a tratar de llegar a acuerdos en donde Pemex tenga una negociación de acuerdos mixtos, pero a la vez que México no pierda la soberanía sobre este territorio importante por la gran cantidad de reservas petroleras y de gas que tenemos. Pues es un tema bastante interesante, profundo e incluso en ocasiones complicado de explicar, pero con los datos que nos has presentado se puede esclarecer bastante cómo el crimen organizado ha operado de manera ilícita en México. Vamos al siguiente tema. Y antes de continuar con el tema estatal, agradecemos a cada una de las personas que nos están viendo a través ya sea de la pantalla o de las redes sociales, Facebook o YouTube. Javier, ¿tenemos algunos saludos? Claro que sí, a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz y el canal oficial de Nuevo Régimen, les queremos mandar un saludo porque este programa es gracias a ustedes. Queremos saludar a Jorge Guevara, a Alejandra Díaz, a Carlos Baez, a José Carlos, a Roberto Molina, a Daniel Ortiz y a Dulce María. Muchísimas gracias por estar viendo Nuevo Régimen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y también a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook. Y en el tema estatal, el gobierno de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nale, fortalece el apoyo al sector agropecuario con la incorporación de nueva maquinaria y en este caso son tractores como parte de una estrategia para impulsar la productividad y respaldar a los productores del estado. La gobernadora Rocío Nale hace unos días y hoy en la conferencia mañanera lo recalcó, la entrega de 100 tractores que estos pueden servir para la producción específicamente del maíz blanco. Es una parte importante del programa que tiene la gobernadora Rocío Nale con la parte de la tecnificación del cultivo, porque el 64% de la producción agrícola en nuestro estado corresponde a hectáreas menores a 10. Es decir, los productores tienen menos de 10 hectáreas, pero generalmente estos productores no tienen apoyos como sí han tenido grandes empresas que son exportadoras al mercado estadounidense, al asiático, al europeo. Con este modelo de los 100 tractores que se tienen repartidos por el estado de Veracruz, se hace una sistematización de cómo van a ser los ciclos agrícolas respecto al frijol, al maíz, al haba, a la caña y otros productos que tiene nuestro estado. Esta parte es muy importante porque cuando tú como gobierno le das la posibilidad a que el 64% de los productores que tienen menos de 10 hectáreas reciban este tipo de apoyos, por ejemplo, con los tractores, permites que puedan darse ahorro en costos porque, uno, te ahorras mano de obra, ahorras también una parte importante de insumos que conlleva a lo que corresponde a tratar de cultivar la tierra con humanos o con animales de carga. Entonces, se ha demostrado que la utilización, por ejemplo, de tractores para el cultivo, para la fumigación y para revolver la tierra, ha logrado aumentar las cosechas entre un 30 a un 50%. Esto se ve representado en una mayor cantidad de ingresos precisamente a estos pequeños productores en donde históricamente han sido olvidados por gobiernos neoliberales tanto nacionales y estatales. Hablábamos en el primer bloque de Nuevo Régimen de que prácticamente nuestra dependencia financiera y económica y comercial con Estados Unidos es muy grande. Y por ejemplo, México se le reconoce que es un gran exportador
de productos agrícolas como aguacate, como tequila, como berries, pero la realidad es que son grandes transnacionales que implantan acá sus empresas, contratan mano de obra mexicana que comparada con la de Estados Unidos es más barata, pero gran parte del campo mexicano fue abandonado en el neoliberalismo, porque podríamos decir que la mayor parte del campesinado que existía en los 90s, que era el 23% de la población, pues eran precisamente personas con menos de 10 hectáreas, personas de ejidos, personas que tenían un modelo de producción de alimentos para autoconsumo y para el comercio local. Entonces, este tipo de medidas que implementa la gobernadora Rocío Nale de tratar de ayudar a esos productores, evidentemente genera la oportunidad de combinarlo con programas federales. Por ejemplo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene los precios de garantía para, en el caso de los productores de maíz, tratar de darle precios superiores a lo del mercado, porque lamentablemente en el neoliberalismo político estamos sujetos a precios de mercado, y en el caso de Estados Unidos, irónicamente, sus productores agrícolas tienen subsidios y apoyos gubernamentales, y en el caso mexicano, durante 36 años hubo abandono del campo. Entonces, esa es una gran medida. Cabe recordar también que este programa es rotativo, es decir, por las zonas del estado de Veracruz en donde se siembre limón, frijol, maíz, sandía, fresas. Estos tractores van a ir, pues ahora sí, conociendo cada uno de los municipios productores, precisamente para que se dé esta rotación del cultivo en las temporadas adecuadas y haya una mayor producción. La gobernadora mencionó que el año pasado ya implementaron este programa y que se duplicó la cosecha, pero veamos lo que dijo la gobernadora en la conferencia de este lunes. Nosotros, nuestra dieta, desde los mayas, la base es el maíz, esa es nuestra dieta del mexicano. Y nosotros hasta 1988 éramos autosuficientes en maíz. Fíjense cómo coincide con las políticas neoliberales. Después de eso, del cambio de políticas, pues llegamos a ser dependientes o importadores de maíz, tanto de maíz blanco como de maíz amarillo. Desde el sexenio pasado, el presidente López Obrador, con el programa de Sembrando Vida, fue impulsar el apoyo para el cultivo del maíz blanco y del maíz criollo, para no perder la semilla criolla que tenemos. Aquí tenemos 7 casas para mantener la semilla criolla o el maíz criollo. Una de las casas que de verdad ya vimos y que el apoyo desde el año pasado que se ha dado y aumentó está en Alto Tonga, pero tenemos 7, hay otra en Tantoyuca. Y el maíz blanco, pues metimos este programa para, primero pues para apoyar a Veracruz en el autoabasto, pero también para la balanza alimentaria en México. Creo que este programa ayuda mucho para el Estado y para el país, y yo espero, de acuerdo al programa que trae nuestra presidenta, que en el 2035 nosotros no tengamos que importar, al contrario, regresemos a la autosuficiencia. Entonces es un programa que ayuda mucho para Veracruz y para el país. Ya lo mencionó la gobernadora, para 2035 se planea que Veracruz tenga autosuficiencia alimentaria en el tema del maíz blanco. Y otra de las acciones a destacar por parte de la Presidencia de la República es que esa autosuficiencia alimentaria va acompañada de una política de seguridad alimentaria al prohibir 35 agroquímicos que son altamente perjudiciales para la salud, para el ganado e incluso para las plantas. Con esta política integral, ¿cómo se ve fortalecido el Estado de Veracruz en materia de la agroindustria? Poner los cimientos para que Veracruz pueda contribuir al proyecto nacional de buscar la soberanía alimentaria. Estamos conscientes que los pequeños productores por todo el país y en el territorio veracruzano fueron abandonados. Cuando se tiene una política de soberanía alimentaria con programas sociales de apoyo a los pequeños productores, por ejemplo, en el caso del gobierno estatal con los tractores o con el equipamiento de apoyo para los pequeños productores menores a 10 hectáreas, la parte del programa Sembrando Vida, la parte de subsidiar y apoyar a los productores nacionales con fertilizantes, la parte de dar precios de garantía y buscar que el mercado mexicano consuma lo que se produce aquí en México, va con la lógica de que como
estrategia geopolítica nos estamos dando cuenta que las principales potencias en el planeta tienen una gran preocupación por la parte de la seguridad alimentaria, porque la parte de libre comercio, que en su momento fue el modelo económico dominante por todo el planeta, está cayendo y están regresando a mercados proteccionistas. Y en ese sentido, una de las preocupaciones de seguridad es rescatar al campo de los países. Y en este caso, México, tenemos una situación que incluso parece irónica. México, siendo la cuna del maíz, prácticamente se tiene cálculos por parte de la OCDE de que nos vamos a convertir para el año 2035 en el principal importador de maíz blanco. Esto evidentemente habla de la situación en que prácticamente se abandonó al campo mexicano por 36 años, y si México tiene pretensiones más adelante tener nosotros la capacidad de producir los alimentos que requerimos para el consumo diario de los habitantes, nos vamos a dar cuenta que esta parte es de vital importancia, porque estamos apoyando a los sectores económicos que alimentan a 130 millones de mexicanos, y esta política de dar estos cimientos evidentemente va a permitir que las siguientes administraciones vean cómo, por ejemplo, este programa de los tractores ayudó a que los pequeños productores aumenten de un 30 a un 50% su producción, puedan ahorrar costos y sobre todo puedan ampliar los mercados a nivel local. Esa parte creo que es muy importante de la seguridad en términos alimentarios. ¿Y cómo es que se ve reflejado ese impacto en el costo de vida que México importe más maíz, siendo que aquí nació el maíz, que somos los hijos del maíz de Quetzalcóatl? Y esto también se ve reflejado, por ejemplo, en la tortilla, en los tamales, en todos los antojitos, bocoles, empanadas, toda la gastronomía mexicana que pues se ve afectada o se vería afectada en los costos por la importación del maíz, porque al importarlo obviamente se eleva su costo por los aranceles y también la calidad puede variar un poco a la diferencia del producto mexicano. Y también dignificar al sector rural. Lamentablemente en las últimas décadas todo lo que es urbano se puede decir que en términos de una explicación general es cercano al progreso, es cercano a la tecnología, es cercano a oportunidades, es cercano a educación, y lamentablemente se tiene la percepción en México y en otros países de que lo rural es atraso, es falta de oportunidades económicas y laborales. Entonces, cuando tú dignificas a los pequeños productores, das a entender que la gente que nos alimenta tiene un valor importante para lo que es el México que tenemos actualmente. Y que la dignificación del campo mexicano es el motor de cada uno de nosotros, porque es la manera en que nosotros nos alimentamos, podemos estar sanos y podemos disfrutar de la diversidad gastronómica que tiene México. Pues esto fue Nuevo Régimen. Muchísimas gracias a todas y a todos. Javier. Nazaret, fue un placer tenerte aquí en Nuevo Régimen de regreso. Te extrañamos mucho el día viernes, y agradecerles a nombre de todo el equipo que tenemos aquí en el estudio y en cabina por sintonizar Nuevo Régimen. Yo también los extrañé. Nos vemos en la próxima emisión de Nuevo Régimen con más información, debate y contexto.